¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en la que le proponemos compartir un programa especial relacionado con lo que ha sido la realización del coloquio de IDEA aquí en la ciudad de Mar del Plata una semana atrás. Les recuerdo que en nuestro último programa presentamos algunos de los testimonios, de las entrevistas que habíamos realizado en esos días en el Hotel Sheraton de la ciudad de Mar del Plata. En aquel momento, compartíamos la nota realizada con economistas como Orlando Ferreres, como Luis Seco, donde nos contaban, nos describían y nos definían un poco el consenso que hoy existe en el mundo empresario, en el mundo económico, acerca de las perspectivas de la economía argentina, que se pueden resumir diciendo que se espera un corto plazo difícil, básicamente por lo que es la restricción en el acceso a divisas que de alguna manera aceitan el funcionamiento económico y productivo de la Argentina, pero pasado ese corto plazo que claramente nadie sabe definir, le diría yo, en detalle, en tiempos, una expectativa mucho más favorable, básicamente apoyada en lo que tiene que ver con inversiones que pudieran llegar al país para explotar, por ejemplo, los yacimientos de Vaca Muerta o también para dinamizar la producción agroindustrial de la Argentina e incluso la minería. Eso es un poco lo que uno recogió. Le reitero como síntesis de lo que se ve desde el mundo empresario, desde el mundo económico para los próximos meses e incluso años aquí en la economía argentina. Y hoy lo que le vamos a proponer en principio es recorrer lo que fue el encuentro del viernes en ese coloquio anual de IDEA, donde se hicieron presentes los economistas representativos de las principales fuerzas políticas que van a estar compitiendo en las elecciones presidenciales del año 2015. Realmente testimonios muy interesantes para tratar de vislumbrar cómo puede ser esa etapa de mayor desarrollo que hoy se está esperando desde el mundo empresario y desde el mundo económico en nuestro país. Así que comenzamos a repasar, justamente los testimonios que tuvimos oportunidad de recoger el último viernes, allí en el coloquio de IDEA, casi sobre el cierre de ese encuentro empresarial aquí en la ciudad de Mar del Plata, y lo hacemos con el testimonio de Miguel Bain, economista referente de Daniel Scioli, que en principio analizaba cuál es la manera en la cual uno debería trabajar para abordar e ir disminuyendo la inflación en los próximos años. Sobre este tema crucial, central para la economía argentina, Miguel Bain decía lo siguiente. Los economistas nos dejan trabajar un rato entre nosotros fuera de la realidad social y de la inflación. Yo creo que en media hora la arreglamos en media hora. Economistas profesionales ponemos la tasa de interés donde hay que ponerla, bajamos el gasto público todo lo que hay que bajarlo, y nos vamos a almorzar. Cuando volvemos desapareció el país, digamos. Ese es el verdadero problema que hay. O sea, la inflación tiene causas que son teóricamente muy conocidas y después tiene un problema que es que una vez que está lanzada y una vez que tiene inercia, la inflación se cuela como una enfermedad en los intersticios de la realidad social y de la realidad política y económica. Tiene inercia. La famosa puja distributiva, cuando se nominaliza al 30% anual, no es lo mismo de cuando se nominaliza al 7 o al 8% anual, porque es un perro que se muerde la cola. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién paga primero? Cuanto más alta, es más difícil de encarar, porque el que paga primero pierde 30%, no pierde 3%, 4% como en un país donde no hay inflación. Cuando uno quiere bajar la inflación del 6 al 4, dice que ese año los salarios se van a mover 4 y no 6, uno castigó a la masa salarial en 2 puntos. Cuando uno la quiere bajar de 30 o 33, 34 como hasta ahora, a, por decir algo, a 10 o a 12, rápidamente alguien en el camino queda descolgado perdiendo 20%. O pueden ser los trabajadores o pueden ser los empresarios, normalmente pueden ser los exportadores que se quedan con un tipo de cambio donde entran en números donde sus ecuaciones no le dan. De modo que yo diría que cuando uno ya llegó a los niveles en los que estoy en Argentina, claramente esto requiere un abordaje, yo diría, gradual. Gradual no quiere decir que no sea un abordaje serio, que no sea un abordaje firme, que no sea un abordaje decidido,
y que no sea un abordaje inteligente, pero el abordaje es gradual. Si yo tuviera que dar metas de inflación, lo que a mí me gustaría que pasara en la Argentina es que en 4 años podamos llegar a la zona de un dígito, arrancando de acá y tratando de minimizar los costos sociales del juego, porque insisto, cuando uno quiere trabajar demasiado aceleradamente en este tema, uno va a tener costos sociales de todo tipo. Y Miguel Bain hablaba de un abordaje gradual de la problemática de la inflación en la Argentina, una lectura que, diría yo, reúne el consenso de los economistas en el país, básicamente por esto que explicaba muy bien Bain, en el sentido de que una vez que la inflación se ha enraizado, le diría yo, en una economía como la de nuestro país, bueno, incluso cuando se ha enraizado con una tasa tan alta, superior al 30%, bueno, todo lo que tiene que ver con la inercia que lleva adelante el proceso de suba de precios, supone que en la medida que uno comienza a disminuir la inflación, debe enfrentar costos sociales que tienen que ver con problemas de producción, de empleo, de capacidad de compra disminuida, sobre todo en los sectores asalariados, y bueno, por eso la idea de un abordaje gradual por etapas para minimizar esos costos sociales. De cualquier manera, Miguel Bain decía, más allá de que este tema debe ser abordado de manera gradual, hay cosas para hacer. Y sobre este tema se explayaba de la siguiente manera. Hay cosas para hacer. Hace falta un acuerdo social para entender la cuestión de la nominalidad y que esa nominalidad pueda empezar a bajar en los acuerdos. Hacen falta compromisos de precios de autorregulación. Y además, y hay que decirlo porque es verdad, hace falta una política monetaria que defienda el valor del peso, que construya una moneda nacional, como lo supieron hacer nuestros vecinos en Brasil. 20 años la tasa de interés de los sectores populares, algo por encima de la inflación. La famosa caderneta de Cupanza no es una tasa estratosférica, exorbitante, pero digo, hay que construir una moneda nacional. Construir una moneda nacional significa que la remuneración del ahorro en pesos tiene que servir para sostener los niveles de ingreso en términos reales. Y hay que eliminar o tratar de bajar todo lo que se pueda la dominancia fiscal de la política monetaria. Si uno no quiere que el Banco Central emita en cantidades, yo diría, exageradas o desaprensivas, moneda nacional que no sea demandada para el consumo, bueno, el primer aspecto a mencionar es el de la dominancia fiscal. Uno que tiene que tener las cuentas fiscales razonablemente ordenadas para, en ausencia de acceso al mercado internacional de capitales, no forzar la expansión monetaria del Banco Central. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Programa de Educación Financiera Becas de Integración BBVA Francés, octava edición. Por un futuro mejor para todos. Adelante. Más información www.argentina.bancaresponsable.com. Paga de noche. Paga de día, de tarde, cuando quieras. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Los esperamos en Mar del Plata Bursátil Sociedad de Bolsa, Sociedad Anónima, para asesorarlos en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes de 11 a 17:30 en Corrientes 1723, primer piso. Teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar.
El programa de recolección diferenciada de residuos no solo es bueno para la ciudad, también es de gran ayuda para los separadores de residuos. Por eso, es muy importante que a partir del 17 de junio saque los días martes y viernes solo las bolsas verdes con residuos reciclables, dejando para los lunes, miércoles, jueves y sábados las bolsas negras. Acordate, lunes, miércoles, jueves y sábados, bolsas negras, martes y viernes, verdes. Contamos con vos, porque separar los residuos también es solidaridad, mejor trabajo para los recicladores y una mejor ciudad para todos. Municipalidad de General Pueyrredón. Bien, y seguimos en este tramo de Mercados y Empresas compartiendo el testimonio de los economistas que compartieron el último panel del coloquio anual de IDEA. Le decía, estuvieron en esa ocasión economistas referentes de las principales fuerzas políticas que se van a estar dando cita en lo que van a ser las elecciones presidenciales del año 2015. Seguramente algunos de los economistas que se vieron aquí en la ciudad de Mar del Plata ese viernes van a tener que definir la política económica desde el 2016 en adelante. Por eso resulta tan interesante, bueno, escuchar su visión de lo que está pasando y lo que puede pasar en la Argentina. Y como decíamos cuando presentamos a Miguel Bain en el primer bloque del programa, la inflación fue un tema central en la discusión allí en IDEA, cómo combatir la inflación, cómo moderar la inflación de cara a los próximos años, porque claramente la inflación muy probablemente sea la madre de los problemas que hoy tiene la economía argentina en materia de atraso cambiario, de problemas de inversión y, bueno, en términos generales de problemas macroeconómicos. Lo que sigue es la opinión de Ricardo Delgado, economista referente del Frente Renovador, que con respecto a cómo combatir la inflación se expresaba de la siguiente manera. Creo que el problema de la inflación tiene que resolverse de manera gradual, sin duda, pero me parece que también tiene que ver con otras causas, más allá de la monetaria, que sin duda es una causa importante, sobre todo hoy cuando el déficit fiscal se ha acelerado. Estamos viendo los números de agosto y muestran que en los 8 primeros meses del año el gasto público creció 10 puntos por encima de los ingresos fiscales y en consecuencia un banco central que está prácticamente en una situación previa a la quiebra, para decirlo en términos patrimoniales. Evidentemente hay allí que poner un foco, pero me parece que hay que poner otro foco central en la cuestión de la inversión. Sin duda, cuando uno revisa los números recientes de la Argentina en los últimos 3 años perdió 5 puntos del PBI en materia de inversión. Hace 3 años se invertían alrededor de 22 puntos, 23 puntos, y hoy estamos invirtiendo alrededor de 18 puntos. Y eso me parece que es otro de los grandes desafíos y también grandes oportunidades, porque el coloquio nos permite hablar de futuro y me parece que esa es la gran... lo que tenemos que llevarnos aquí, la gran, si se quiere, el gran activo que tiene este coloquio, hablar del futuro. Me parece que hay una enorme cantidad de sectores que hoy no están invirtiendo y que no pueden atender situaciones de demanda que ha crecido hasta hace 1 año y medio por encima del crecimiento de la oferta. Sin duda también la cuestión de las expectativas es importantísimo. La inercia inflacionaria después de 8 años deja, y esto se vio muy claramente en la crisis del 2009, donde tuvimos una recesión, o mismo este año, con una recesión importante, los niveles de precios no desaceleran todo lo que uno debería esperar en una explicación más o menos convencional u ortodoxa, si se quiere, de la inflación. Entonces digo, para cerrar, primero, el enfoque tiene que ser gradual. Nosotros creemos que en 2 años la Argentina puede tener una tasa de inflación que se acerque a los 2 dígitos. En 2 años. En segundo lugar, me parece que no tenemos que hacer reduccionismo en materia económica. Evidentemente la emisión monetaria explica parte de la inflación, pero no explica todo el problema inflacionario. Está también el problema del incentivo o el desincentivo a la inversión, que genera los problemas de oferta que se ven sobre todo en numerosos sectores industriales, en numerosos sectores provenientes del sector primario. Y el tercer elemento, no menor, volver a recuperar el INDEC, sin duda, como señal
de estabilidad y de compromiso, fundamentalmente, para recrear instituciones económicas. El problema de la Argentina de los últimos años es que no hemos sabido crear, luego de la gran recuperación posterior de la crisis a la crisis de la convertibilidad, no hemos sabido, recrear instituciones económicas que permitan generar señales y condiciones y reglas de juego que sean estables y que sean percibidas como consistentes por todos los que todos los días toman decisiones de precios, de inversión y de producción. Y sobre el debate en relación a cómo combatir la inflación en la Argentina, nos queda compartir un testimonio de los recogidos en la tarde del último viernes en el coloquio anual de IDEA. La palabra ahora de Javier González Fraga, expresidente del Banco Central de la República Argentina, quien se expresó centralmente sobre el rol o sobre la culpabilidad, de alguna manera, del Banco Central y de la emisión monetaria en lo que tiene que ver con las causas de la inflación en nuestro país. Sobre este tema, González Fraga decía lo siguiente. Cuando vos pasás por esa institución, salís convencido que es mucho menos protagonista de lo que el público cree. ¿Por qué? Porque el drama no es que el Banco Central, como dijo Pancho, haya emitido tanto. El drama es que duplicaron el gasto público. Entonces, si vos tenés un gobierno que duplica el gasto público en 10 años, el Central tiene dos alternativas: lo financia o no lo financia. En los dos casos tenés problemas, porque si no lo financia, quiebra el gobierno y tenés una crisis financiera. Entonces, yo no creo en que la responsabilidad de la inflación, de controlar la inflación, sea primaria del Banco Central. Tiene que ser primaria del presidente de la República y tiene que acompañar todo el gobierno, porque tiene que acompañar, por supuesto, el área monetaria, pero también la del gasto público. Tiene que participar, como insinuó Miguel, los empresarios y los sindicatos. Yo adhiero hace muchos años a una política que podríamos llamar de metas de inflación, aunque esto tiene mala fama porque tenemos que inmediatamente aclarar que no me gusta Brasil como la maneja. Hay casos muy exitosos. Hoy 50 países en el mundo manejan metas y la inmensa mayoría son muy exitosos. ¿Qué tiene de particular la política de metas? Tiene de particular que busca un consenso con el sector privado en línea con la política monetaria, cambiaria y fiscal. Y esto es la manera de conducir una reducción de la inflación de forma gradual, lo más rápida posible. No es gradual por lo lenta, es gradual para no generar recesión, para no generar caídas de salarios reales, para no generar acumulaciones indeseadas de stocks y para no lograr un éxito antiinflacionario muy temporario, basado en la estabilidad del tipo de cambio o basado en un corsé monetario que invariablemente termina mal. Entonces, yo te diría, lo primero es tener un gobierno atrás decididamente del objetivo de controlar la inflación. Segundo, que no sea solo el Banco Central, sino todo el gobierno. Tercero, que sea un objetivo que lo logres en 2, 3 o 4 años, lo más rápido posible, pero tiene que ser consistente con las modificaciones fiscales. ¿Qué tan rápido sos capaz de poner en orden las cuentas fiscales? Es lo tan rápido que vas a ser capaz de poner en orden la cuenta inflacionaria, sin generar las tantas veces, yo tengo 40 y pico de años viendo esto, las tantas veces que hemos tenido un shock que genera una euforia de estabilidad de un periodo corto, una muy buena ganancia para el sector financiero, unas transferencias de ingresos espectaculares y finalmente explota o por una recesión o por una apreciación cambiaria o por una clase de problemas que debería haberse, o crisis financiera que podría haberse evitado. Entonces, decididamente, y esto es un consenso que tenemos los economistas que nos reunimos de UNEN, entre los cuales, como dije, está Alfonso, está también Fernanda Reyes, está Gastón Rossi de Martín Lustó, está Ángel Ciara, el socialista de Santa Fe. Digamos, somos varios los que hace tiempo nos estamos reuniendo y el consenso es, como dijo también Miguel, un dígito para el cuarto año, si es posible antes, pero lo que manda es la capacidad de reforma de las estructuras fiscales y productivas. Todos nuestros clientes son millonarios. Tienen propiedades en el exterior, se codean con artistas, se dan todos los lujos.
En Banco Superviel sabemos que lo que te hace realmente millonario es lo que tenés afuera del banco. Superviel, lo más valioso está afuera de un banco. Café en saquitos Cabrales. Práctico y económico. Cabrales significa buen café. 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno y mucho de nosotros. Esto es Obras Sanitarias Municipio de General Pueyrredón. Inversión en obras y trabajo permanente para una calidad de vida mucho mejor. Logramos que el municipio goce del 95% en agua potable y cloacas. Esto es Obras Sanitarias para vos. Y tu cumplimiento lo hace posible. 11 y 25 de noviembre. Primer y segundo vencimiento. Inmuebles ubicados al norte de Avenida Colón. Obras Sanitarias. Municipio de General Pueyrredón. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Compra con Sabacar, siempre es tu mejor opción, porque con Sabacar ahorrás los mejores descuentos sin planes, en cuotas, la mejor tarjeta es Sabacar. Sabacar siempre te da más. Sabacar te acompaña siempre. John Stur, García Navarro Ramaglio y compañía. Su casa de cambio. Opere con seguridad, tranquilidad y experiencia. John Stur, la solidez de un nombre. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Bien, y vamos a continuar en instantes recorriendo lo que ha sido la 50ª edición del Coloquio Anual de IDEA. Hasta aquí hablamos del debate en torno a la inflación, donde surgen algunas conclusiones claras, ¿no?, que tienen que ver con la idea de generar un acuerdo social, promover la inversión, por otro lado, de alguna manera reducir la dominancia fiscal, esta idea de que el gasto público está en niveles exorbitantes en relación a los ingresos, y esto supone la necesidad, cerrados por supuesto los mercados internacionales de crédito para Argentina, de emitir pesos para financiar al Tesoro Nacional. Por ahí aparecía también la idea de reconstruir definitivamente el INDEC, de reformar incluso la estructura productiva de la Argentina. Bueno, todas estas cuestiones que uno espera en algún momento se pongan en marcha para reducir la inflación en nuestro país a niveles más normales, por debajo de los 2 dígitos. Pero ahora, y antes de continuar compartiendo los testimonios recogidos en esos días en el Hotel Sheraton de la ciudad de Mar del Plata, tiempo de recordar la realización de la tercera exposición industrial de la ciudad de Mar del Plata. Usted sabe que venimos, bueno, comentando este evento altamente significativo para lo que tiene que ver con la producción marplatense, que va a tener lugar en esta oportunidad en su tercera edición los días 16 al 25 de enero del año próximo, como siempre en el predio de la base naval de Mar del Plata. En esta oportunidad, bueno, la idea es la convocatoria a empresas no solamente de productos industriales, sino también de servicios, porque se ha tratado de ampliar lo que va a ser la muestra de la producción marplatense en un entorno, en un contexto absolutamente diferente, porque, como usted comprenderá, bueno, allí en el mes de enero van a estar en Mar del Plata no solamente los turistas que habitualmente llegan a la ciudad en el periodo de temporada alta, sino también los medios nacionales, con lo cual la visibilidad de esta tercera edición de la Expo Industria imaginamos va a ser muy, pero muy superior a las 2 ediciones anteriores. Así que para todas aquellas empresas de servicios y productos industriales de nuestro partido, la idea en principio es comunicarse con la Secretaría de Desarrollo Productivo del municipio de General Pueyrredón o a través del sitio web www.expoindustriamdp.com.ar. Bueno, allí acceder a más detalles con la intención de analizar la posibilidad de estar presentes en este evento tan importante para la producción industrial y de servicios de la ciudad de Mar del Plata. Pero volvemos ahora a lo que fue el coloquio anual de IDEA. No solamente el debate de los economistas tuvo como eje la inflación, sino que también se ha hablado de otras cuestiones también de, le diría yo, coyuntura extrema aquí en la economía argentina, como por ejemplo el tema del atraso cambiario. Y en este sentido, algunas reflexiones muy interesantes de Miguel Bain sobre lo que supone el atraso cambiario en una economía. Las devaluaciones destruyen consensos, por eso nadie las quiere hacer. En cambio, atrasar el tipo de cambio
construye consensos, aunque el atraso del tipo de cambio, como decía Javier recién, no sea sostenible. Yo puedo volver a repetir acá, delante de mucha gente, cosas que he dicho en los últimos años y las voy a seguir diciendo independientemente de mi participación en la política. Para los que me han escuchado alguna vez, yo dije que en 2010 y 2011 se produjo el matricidio de la economía argentina. Fueron 2 años en los que los salarios se movieron 26 y 32% y el tipo de cambio se movió 4 y 8%. Uno puede decir, está bien, terminaron los 2 años, el salario había aumentado en dólares corrientes 50%. Las jubilaciones habían aumentado 70%. Uno no es un desalmado, uno dice, bueno, muy bien, hay un componente distributivo, algo siempre se puede hacer, pero digo, por afuera de la productividad, 2 años, 50% de aumento del salario en dólares. Ahora yo digo, a los sindicalistas les parecía fenómeno, les parecía que estaba bien, nadie se quejaba. Ahora se quejan, piden el bonus, lo cual está bien. Están pidiendo el bonus ahora porque esto es el resultado de los 4 años anteriores. Ahora, digo, ese matrocidio, que fue hijo de la derrota electoral del gobierno en 2009, terminó con un éxito político sensacional. Las elecciones en 2011 le dieron al gobierno un respaldo extraordinario. Esto es porque lamentablemente un sector no menor de la sociedad argentina piensa que este tipo de aventuras macroeconómicas se pueden sostener en el tiempo. Y yo creo que si uno tiene un desafío en los tiempos que vienen, es empezar a hablar, yo no digo abandonar el lenguaje político, abandonar la emoción, abandonar el optimismo y abandonar la sustancia de la ilusión, pero digo, seamos serios, se llama seamos serios. Hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Y hay cosas que se pueden hacer y no se deben hacer. Muy actual, sin duda, esta advertencia de Miguel Bain en relación a los riesgos de los atrasos cambiarios, atrasos que suelen ser funcionales desde el punto de vista de lo que es la construcción política de las autoridades de turno, pero que luego son insostenibles en el tiempo, básicamente por pérdida de competitividad de la economía y bueno, muchas veces estos atrasos suelen llevar a eclosiones no deseadas en muchas de las variables financieras que impactan duramente sobre la economía real. Pero nos vamos ahora a el último tramo de lo que fue el debate de los economistas referentes de las principales fuerzas políticas allí en el último día del coloquio anual de IDEA. Ahora nuevamente turno de escuchar a Javier González Fraga y sus reflexiones acerca de la adicción de los argentinos con el dólar. ¿Cómo combatir este tema? Usando de alguna manera una frase acuñada por el propio González Fraga. Esto decía el economista sobre cómo de alguna manera desvincular al argentino de refugiarse exclusivamente en el dólar en periodos de incertidumbre. Bueno, yo creo que la adicción al dólar es consecuencia de los desequilibrios macroeconómicos tenidos durante décadas. Esto no es algo de los últimos años. Y creo que la forma, como dijo Miguel, hay que recrear una moneda. Tenemos que... lo hizo Chile, lo hizo Brasil, lo hicieron muchos países que también tuvieron su periodo de adicción al dólar o a la alta inflación. Se puede hacer. Tenemos que lograr metas de inflación mucho más bajas y también crear, no quiero ir al tema no solo financiero, sino que hablaba recién, el tema de la inversión. El mercado de capitales viene después de la inversión. Hay que crear condiciones para la inversión. Del 18% del producto tenemos que pasar a 20 y pico, 24, 26, acercarnos al 30 que ha tenido también Chile. Y se puede hacer. Para eso no solo es necesario los equilibrios macroeconómicos, no alcanza con una política monetaria, también hay que tener políticas específicas sectoriales. La política automotriz que mencionaban recién hace falta, porque si no, no se desarrollan las plantas y se nos escapan las fábricas al exterior. Pero también hace falta tener vocación para transformarnos en una potencia ganadera. Esto también exige planificación, porque no se hace de un día para otro. La soja te lleva 180 días o menos, pero un novillo te lleva 3 años largos. Entonces hace falta estabilidad y políticas de eso.
hay que apostar a la agroindustria, pero sin menoscabo de las demás actividades. También es muy importante el software, o sea, pero todas exigen políticas adecuadas, financiamiento, tratamiento impositivo, todo esto es fundamental. Cuando vos tenés una explosión de la inversión, después va a venir la necesidad de financiarla, y ahí tenés que crear las condiciones para que surja el mercado de capitales. Coincido con lo de Ricardo, no lo vimos a partir de la reforma de las AFJP, que fue demasiado ambicioso, demasiado ingenua. No sé cuál de las dos, pero sin ninguna duda quizás fue hecha demasiado abruptamente sin crear las condiciones para que esto prospere. Y como consecuencia de todo esto, vuelvo a tu pregunta, seguramente vamos a alejarnos del dólar, porque el dólar no es que es algo muy rentable para los argentinos, es el bote salvavidas. O sea, es la alternativa, claro, es la alternativa a la inversión productiva. Nadie que está pensando en producir y realmente poner su ahorro está en forma productiva piensa en el dólar. Es simplemente como mecanismo de defensa. Es lo que a lo larga más o menos te mantuvo a flote. Pero creo que si creamos condiciones para crecer apostando a las inversiones, como consecuencia de eso nos vamos a ir olvidando del dólar. Café en saquitos Cabrales, práctico y económico. Cabrales significa buen café. Jones Tour, García Navarro Ramaglio y compañía. Su casa de cambio. Opere con seguridad, tranquilidad y experiencia. Jones Tour, la solidez de un nombre. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno y mucho de nosotros. Esto es Obras Sanitarias Municipio de General Pueyrredón. Inversión en obras y trabajo permanente para una calidad de vida mucho mejor. Logramos que el municipio goce del 95% en agua potable y cloacas. Esto es Obras Sanitarias para vos. Y tu cumplimiento lo hace posible. 11 y 25 de noviembre. Primer y segundo vencimiento. Inmuebles ubicados al norte de Avenida Colón. Obras Sanitarias. Municipio de General Pueyrredón. En el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, forjamos una organización consolidada que busca día a día mantenerse como el principal puerto pesquero del país, generando lazos internacionales que fomentan la exportación, la industria naval y el turismo. Nuestro puerto es un modelo que sigue creciendo. Consorcio Portuario Regional, nuestro mar, nuestro puerto, nuestra ciudad. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Bien, y enseguida vamos a estar compartiendo el último testimonio recogido en el coloquio anual de IDEA. En esta oportunidad vamos a escuchar a Miguel Ponce, presidente de la Cámara de Importadores de la República Argentina, haciendo referencia a un tema central de lo que es la actual coyuntura económica en relación a lo que es la aprobación o rechazo de las solicitudes de importación que presentan las empresas ante la Secretaría de Comercio del Gobierno Nacional. Pero ahora, tiempo de ir metiéndonos progresivamente en lo que ha sido la semana financiera, y lo hacemos hablando del dólar, porque ha habido una novedad realmente interesante el último jueves y que tiene que ver con que finalmente se activó el swap pactado entre la Argentina y China ya por el mes de julio, que permite a nuestro país en los próximos 3 años ir solicitando progresivamente créditos, entre comillas, porque en definitiva estos swaps funcionan básicamente bajo lo que puede asemejarse a lo que es el funcionamiento de una operación crediticia. Bueno, créditos por hasta 11.000 millones de dólares. En esta oportunidad lo que se anunció es 814 millones de dólares que China integra no con dólares estadounidenses, sino con yuanes. La Argentina entrega pesos y bueno, esto ha ido a fortalecer en estos días las reservas del Banco Central, que de esta manera logran estar cerrando el mes de octubre en la zona de los 28.000 millones de dólares, es decir, rebotando
bajando desde lo que había sido un nivel mínimo a principios de semana para octubre de 27.300 millones de dólares. Esto de alguna manera ha contribuido a extender la paz cambiaria que tiene que ver con un dólar contenido, controlado por supuesto, en los distintos mercados libres, que es lo que vamos a ver a continuación. En primer lugar, como siempre le mostramos el funcionamiento del dólar oficial, que prácticamente no ha tenido cambios, cerrando la semana y el mes, ¿no?, en 8.51.5, y después el dólar libre en sus distintas variantes. El contado con liqui prácticamente sin operaciones, esto básicamente por los estrictos controles del gobierno a partir del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores. Termina como valor de referencia en los mismos niveles de la semana pasada. Esto, le recuerdo, más allá de que prácticamente no haya operaciones, se puede calcular tomando como referencia la cotización de una acción como Tenaris en la Argentina y en Estados Unidos para comparar qué relación da en términos de pesos por dólar que hay que poner justamente para comprar la acción de Tenaris. En este caso nos está dando un valor, como usted ve en pantalla, prácticamente idéntico al que teníamos en el cierre de la semana previa, en 13 pesos con 17 centavos. Y después tenemos el dólar en las dos variantes que más se están operando en estos días. El dólar bolsa 13,30 con una baja de 20 centavos cuando estamos a poco más de 2 horas del cierre de las operaciones de este viernes 31 de octubre. Y por último el blue, muy controlado, con pocas operaciones según nos están refiriendo en el mercado marginal, 14,22 con una caída superior a 40 centavos. Le decía entonces, paz cambiaria, como se ha llamado a este fenómeno de tranquilidad en el mercado de cambios, que se ha extendido por controles, por novedades que tienen que ver con el swap de China y por esta idea del gobierno de mantener bajo control a el dólar en los distintos mercados libres para tratar, imaginamos, de llegar al año 2015 en condiciones de negociar con los fondos buitre y de alguna manera reabrir los canales de financiamiento para la Argentina, donde tal vez comiencen a acomodarse las cosas de manera más sostenible. Por lo tanto, entonces, semana de tranquilidad en el mercado cambiario, con el dólar libre básicamente controlado por el Gobierno Nacional a través de los distintos organismos, lo reitero, Banco Central y Comisión Nacional de Valores. Nos vamos ahora sí al último testimonio que hemos recogido en el coloquio anual de IDEA, muy interesante me parece para las pymes locales, panorama de importaciones, el testimonio de Miguel Ponce de la Cámara de Importadores de la República Argentina. Yo diría que hay como ciertas pautas generales que uno podría hacer. En general se cae en la comparativa esta administración versus la administración Moreno. Yo diría que en tiempos de Costa y Español, ¿no es cierto?, a cargo del área, se han aplicado criterios más técnicos, hay una relación más directa entre el empresario y la secretaría, pero pese a que se han achicado las arbitrariedades, a lo mejor hay más ruido pero menos nueces, diríamos. Esto es entendible desde dos explicaciones. La primera, la comodidad con la que trabajaba Guillermo Moreno, teniendo en el Banco Central arriba de 55.000 millones de dólares, versus la situación de más dificultad con la que está trabajando el actual equipo, que apenas tiene 20. Y algunos hasta ponen en debate si los 20 esos están. El segundo elemento es que desde hace 4 semanas, todavía estaba el amigo Fábrega como presidente del Banco Central, el Banco Central entró a tomar un rol muchísimo más activo en este tema. Anteriormente, ustedes lo van a entender bien, la aprobación de la declaración jurada anticipada de importación por parte de la Secretaría era condición necesaria y suficiente para que la operación se realizase. Hoy ya no. Desde estas 4 semanas, usted puede tener aprobada la de JAIC, hablando en términos familiares, ¿no es cierto?, esta declaración jurada anticipada de importación, y no realizar la operación porque en el banco le dicen no están los dólares. ¿Esto por qué es? Porque el Banco Central empezó a intervenir con un criterio de caja y entonces el día que hay un vencimiento, las de JAI, por más aprobadas que están, no se pagan. El día que hay que pagar, como se paga, cash, la energía, la importación de energía, salvo el episodio de los 7 barcos dando vueltas sin poder descargar, también se paran el resto de las de JAI. Entonces, esta situación ha ido generando un endurecimiento fuerte en todo el proceso productivo argentino, porque, recordémoslo, la principal proveedora de la industria nacional es la importación. Arriba del 90% de lo que está ingresando hoy al país son insumos y son importaciones destinadas a la producción del campo, de la industria, de la infraestructura de servicios públicos y privados. Por lo tanto, hoy
los números que se acaban de conocer, ¿no es cierto?, de caída del 12% de las exportaciones y una nueva caída de las importaciones, están indicando que estamos en un frente con problemas. Estamos en un momento muy difícil, donde lógicamente en la medida que la única fuente genuina de divisas sea el superávit de la balanza comercial, si tenemos 10, 11 meses ya de caída de las exportaciones y se quiere mantener ese superávit, es obvio de que si nada hace prever un rebote, que las exportaciones vengan a crecer, las importaciones sigan siendo pisadas y por lo tanto las dificultades son manifiestas y públicas. Bien, panorama difícil entonces en materia de importaciones. Por último, le pedimos a Miguel Ponce que nos diera alguna sugerencia para las pymes marplatenses a la hora de presentar una DEJAI para que ésta tenga mayores probabilidades de ser aprobada. Sobre este tema, lo que escuchamos a continuación de Miguel Ponce y después pasamos rápidamente a lo ocurrido en el circuito bursátil. Yo diría que hasta hace 3 meses, 2 meses y medio, entre 2 meses y medio y 3 meses, había 5 sectores que no tenían problemas en la aprobación de DEJAI. ¿Cuáles eran? Y llevaban arriba del 80-85% de todo lo que ingresaba. Estos eran las autopartistas, mejor dicho, no, las autopartistas no, la industria automotriz, las terminales automotrices, las autopartistas tenían algún tipo de problema. Las armadurías de Tierra del Fuego, los grandes laboratorios, todo lo que tenga que ver con energía y minería, y lo que podríamos denominar el club de los grandes, que son las grandes cadenas de supermercados, las grandes exportadoras, las grandes acerías. Esto, insisto, son menos de 100 empresas, 85% de lo que ingresaba. El resto, el 15% restante de lo que ingresa, lo tienen que dividirse y pelearse a los codazos para la aprobación casi 7.000 empresas, que no pertenecen, por supuesto, a estos 5 sectores. Ahora el tema se ha complicado un poquito más porque con el endeudamiento, la situación tanto de las automotrices como de las armadurías de Tierra del Fuego también han tenido algún tipo de freno, pero más que freno lo que ha habido es una cuotificación por parte del gobierno. O sea, cuando empezaron a haber problemas, las sentaron a las automotrices y les dijeron, bueno, van a recibir 100 millones por mes. Hicieron lo mismo con las armadurías de Tierra del Fuego y le dijeron, ustedes van a recibir 120 por mes. Que no es lo que alcanza, obviamente eso no alcanza, es absolutamente insuficiente, se notan ya faltantes de ciertos modelos de celulares, de ciertos modelos de laptop, algunas cadenas de automotrices están teniendo demoras en que ciertos modelos puedan ser entregados. Aparece, yo diría, en primer plano una contradicción del discurso, ¿no es cierto?, porque la presidenta convoca a el famoso ahora 12, ¿no es cierto? Es decir, implica tratar de reactivar el mercado de motos, de bicicletas, de electrodomésticos, de línea blanca, algo de calzado, algo de textiles, y después aparecen frenados los insumos para estos mercados. Entonces digo, acá hay algo que debiera ser solucionado, ¿no es cierto?, con la mayor brevedad posible. En el caso de la industria y de las pymes marplatenses, yo diría que el primer asunto, traten de que los reclamos que se hagan vayan acompañados inclusive por la autoridad política y provincial. ¿Qué quiero decir? El intendente a la cabeza tiene que reclamar por el sector productivo acompañando frente a la Secretaría. Y no solo frente a la Secretaría, frente al Banco Central, frente a la FIP, frente a todas las autoridades de aplicación. Y el gobierno provincial en sus áreas de la producción tiene que hacer el mismo trabajo de acompañamiento. La manera en que la Secretaría en general reacciona cuando hay pedidos de envergadura y pedidos políticos es intentar, ¿no es cierto?, darle satisfacción. Diría que sería muy importante una sinergia entre el sector público y privado a nivel local y a nivel provincial para que este reclamo tenga más potencia. Programa de Educación Financiera Becas de Integración BBVA Francés octava edición. Por un futuro mejor para todos. Adelante. Más información www.argentina.bancaresponsable.com. Todos nuestros clientes son millonarios. Tienen propiedades en el exterior. Se codean con artistas. Se dan todos los lujos.
En Banco Superviel sabemos que lo que te hace realmente millonario es lo que tenés afuera del banco. Superviel, lo más valioso está afuera de un banco. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Comprar con Sabacar siempre es tu mejor opción, porque con Sabacar ahorrás los mejores descuentos sin planes en cuotas. La mejor tarjeta es Sabacar. Sabacar siempre te da más. Sabacar te acompaña siempre. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria, desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Bien, último tramo de mercados y empresas y tiempo de analizar qué ha ocurrido en la semana en la bolsa. Está cerrando bien el mercado en la jornada del viernes, así que para mirar un poquito los números que tenemos en la bolsa argentina, estamos ya entrando en comunicación telefónica con Mar del Plata Bursátil. Allí nos recibe la contadora Adriana Figliolo. ¿Cómo estás, Adriana? Buenas tardes, contanos cómo está cerrando el mercado de la semana, ¿no? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Bueno, hoy tenemos otro día de suba. El mercado está aproximadamente, el Merval está un 3% arriba y hay papeles con subas importantes. Los bancos están el 3 y pico arriba, YPF está también el 3 y pico arriba. Y bueno, esta semana fue un poco también marcado por el tema de APBR, de la Petrobras Brasil, que a raíz del resultado final de las elecciones, el lunes nos encontramos con una baja del 15% como repudio al resultado de las elecciones. Y bueno, aparte eso trajo aparejado una baja también del mercado, y yo pienso que también muchos se tomaron posiciones importantes. El volumen fue muy grande de APBR el lunes, y bueno, pienso que ante la compra a lo mejor largaban otro papel, o un poco contagiado por el ánimo de la baja de ese 15% que marcaba APBR. Pero en lo que va de la semana se ha ido recuperando, o sea, está lateralizando. No podemos decir que superó los valores que había cerrado el viernes pasado, pero bueno, es de esperar y ver la semana que viene a ver si hay alguna buena noticia con respecto a Brasil y la afecta directamente. Bien, ahora esta fortaleza de las acciones argentinas en la semana de alguna manera sorprende, pero cuando uno mira un poco el contexto internacional, uno encuentra un clima muy favorable, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, tenemos la bolsa de Estados Unidos en un nuevo máximo histórico prácticamente. Sí, hoy estábamos mirando, arrancó con las de Tokio, esta estaba en el 4 arriba, o sea, hubo un clima festivo en las fiestas. Y acá, evidentemente, bueno, no sé, la bolsa está tomadora, porque cuando lees a la mañana los diarios no encontrás puntualmente las buenas noticias. Pero bueno, evidentemente hoy, por ejemplo, estábamos informándonos un poco, porque el Banco Galicia es como que también abrió, ayer subió, hoy subió, y estábamos viendo, y bueno, hay que recordar que los primeros días de noviembre empiezan a entrar los trimestrales, y seguramente que son buenos los de los bancos, seguramente. Y bueno, ayer entró el de Petrobras Argentina, y también tuvo una ganancia extraordinaria en ese trimestre. Y bueno, evidentemente los balances de las empresas son buenos, y eso trae aparejado, o sea, se mantienen las acciones. Inclusive la baja del mes en algunos papeles, como Telecom, por ejemplo, ya están positivos en el mes. Telecom puntualmente por las noticias estas de telecomunicaciones que hubo, bueno, como que lo ven positivo para Telecom, pero en general hoy cierra el mes y realmente el Merval quedó negativo, pero hay algunas empresas que quedaron prácticamente, las que son de energía y Telecom quedaron casi igual que lo que habían cerrado el mes pasado. Seguro. Ahora, Adriana, ¿cómo está terminando la semana en el mercado de bonos? Porque también veíamos hace un rato los bonos en dólares para arriba, ¿no es cierto?
Sí, hoy subieron un poco los bonos en pesos a pesar de que baja el dólar de la calle. Y lo que notamos como que se está consolidando la paridad con el dólar. El RO15, por ejemplo, hasta hace 10 días la paridad estaba en un 90% con respecto al dólar blue. Y bueno, en este momento está cotizando al 92,5, 93. Que está bien que suba, porque teóricamente este bono en menos de un año lo van a pagar contra billete, o sea, no podría haber tanta diferencia de una paridad de un 90%, porque teóricamente esta paridad se tendría que hacer a medida que va acercándose la fecha de pago en octubre del 2015, iba a llegar a 100, que es el 100% del capital en dólares. Y bueno, pero lo vemos como que comienza a fortalecerse, a pesar de todo el clima que hay del dólar y del control y bueno, evidentemente este tipo de operaciones que es dólar bolsa, no hay una orden ni ninguna instrucción de que no se pueden hacer. O sea, evidentemente lo que se confunde es el famoso contado. Nosotros lo notamos que los clientes cuando nos llaman confunden lo que es el contado con liqui a lo que es el dólar MEP. El dólar MEP es el que liquidás y las transferís al banco, a la cuenta, a la caja de ahorro del comitente. El contado con liqui tiene que ver cuando liquidás las posiciones en el exterior. Pero bueno, hay bastante confusión de eso, y los clientes inclusive me decían si estaba prohibido hacerlo. Claro. Así que bueno, pensamos que el volumen se achicó bastante igualmente. Pero se sigue haciendo el dólar bolsa, ¿no es cierto? Esto lo Sí, dejamos el dólar bolsa se sigue haciendo. Hoy operan 2,5 millones en una base sola. Para el cliente minorista, que es el que accede con sus ingresos para comprar dólares, no tiene ningún problema para poder realizarlo. Y no se movió mucho el dólar bolsa en la semana, ¿no? Tuvo una leve baja en relación al blue, que sí cayó unos cuantos centavos. Claro, en realidad había caído bastante y la paridad con el dólar de la calle se había agrandado, pero en esta semana se mantiene aproximadamente 13.30, estaría dando el dólar bolsa. Bien. Por último, Adriana, te pido que nos cuentes el tema del bono nuevo dólar link, ¿no? Este que se emitió la semana previa, que comenzó a cotizar en las últimas horas, que la gente está preguntando mucho por ese tema, ¿no? Porque es un poco una posibilidad de cubrirse contra una eventual devaluación del dólar oficial, ¿no? Empezó a negociarse, ¿qué se está haciendo? Esta semana empezó a negociarse miércoles o jueves, y bueno, es un bono que cotiza, tiene bastante volumen, o sea que se puede operar, y bueno, más o menos está a 8.75. Todo aquel que necesita cubrirse de una potencial devaluación, este bono vence en octubre del 2016, independientemente que cotice todos los días y que se puede comprar o vender en el momento que el cliente lo necesite. Pero hemos tenido consultas de empresas que necesitan cubrirse de una futura devaluación de acá a octubre del 2016, y bueno, es interesante, no por la renta que te paga, que es muy baja, que es el 1,80, no me acuerdo cuánto es fijo, pero lo más importante es que te permite cubrirte y decir, bueno, a 8.75 de acá en más lo que uno considere que puede llegar a subir el dólar oficial, ¿no es cierto? Sí, hay que hacer una expectativa, una proyección de evaluación del dólar oficial y a partir de ahí estimar más o menos qué renta se puede obtener con este título. Bien, claro. Adriana, te agradecemos mucho esta comunicación, te deseamos un buen fin de semana y volvemos a entrar en contacto el próximo viernes. Bueno, hasta la semana que viene, Marcelo. Bien, conversamos entonces con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil, que nos contaba un poco cómo está cerrando la semana allí en la bolsa este viernes. Estamos promediando justamente la última rueda de negocios y el mercado, como decía Adriana, con tendencia positiva. Nos queda tiempo ahora simplemente para repasar cómo están quedando las tasas de interés este viernes, y esto es lo que comenzamos a visualizar en la placa que estamos poniendo en este momento en el aire. En primer lugar, las tasas de interés en pesos para el plazo fijo. Reiteramos, el Banco Central ha establecido una tasa mínima desde el 8 de octubre que se ubica para un plazo de 30 días en 22,89% anual. Eso se mantiene sin cambios. Sí ha habido subas en la tasa de interés en la bolsa, los cheques 22% a 30 días, los bonos 27,5% anual y los fideicomisos 29%. Por último, las tasas en dólares. Estable el plazo fijo, 0,20% anual, y sigue en niveles muy atractivos el rendimiento del Bodén 2015, que es el que referenciamos en pantalla,
pantalla, 17% anual para una colocación en un bono nacional que vence en octubre del año próximo, algo realmente muy atractivo para inversores conservadores que piensan en dólares en el circuito financiero argentino. Con este comentario estamos cerrando. Le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas y nos despedimos, como hacemos habitualmente, hasta el sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana. La producción de este programa es miembro de Caprica, Cámara Argentina de Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales.